Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si son nuevos por este rincón virtual, pues permítanme presentarme rápidamente. Soy Demet Özdemir y estoy súper emocionada de compartir con ustedes algo muy especial, algo que me han preguntado muchísimo en redes sociales, en entrevistas, algo que define gran parte de mi día a día y que sinceramente creo que puede ser de utilidad para muchos de ustedes. Hoy, después de tanta insistencia y con mucho cariño, por fin les voy a revelar mi secreto de felicidad. Sí, así como lo oyen. No es una fórmula mágica ni un atajo misterioso, pero sí es una forma de vida, una perspectiva que me ha ayudado a mantenerme enfocada, positiva y sobre todo, feliz, a pesar de los retos y las exigencias de mi trabajo. Así que prepárense un té, pónganse cómodos y acompáñenme en este vídeo porque les aseguro que al final tendrán algunas herramientas valiosas para aplicar en su propia vida. Pero antes de empezar, y como siempre les digo, si les gusta el contenido que comparto por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. De verdad, su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les aporte valor y alegría. Ahora sí, vamos a sumergirnos en el secreto de mi felicidad. A ver, ¿por dónde empiezo? Creo que lo primero que tengo que aclarar es que la felicidad no es un estado permanente. No es algo que uno alcanza y ya se queda ahí, flotando en una nube de alegría perpetua. Para mí la felicidad es más bien un camino, una búsqueda constante, un trabajo diario de cultivar pequeños momentos y actitudes que nutren el alma. Es como una planta que requiere riego constante, sol y cuidado para florecer. No basta con plantarla una vez y esperar que crezca sola. Una de las claves fundamentales de mi felicidad, y esto lo digo con total sinceridad, es la gratitud. Sí, sé que suena a cliché, pero es que realmente funciona. Cada mañana al despertar, me tomo unos minutos para agradecer por todo lo que tengo en mi vida. Agradezco por mi salud, por mi familia, por mis amigos, por mi trabajo, por las oportunidades que se me presentan, incluso por las pequeñas cosas, como una taza de café caliente en un día frío o un rayo de sol que se cuela por la ventana. Es un ritual sencillo pero poderoso. Practicar la gratitud me ayuda a empezar el día con una actitud positiva y a valorar lo que realmente importa. Me recuerda que tengo mucho por lo que estar agradecida y que, incluso en los momentos difíciles, siempre hay algo bueno que rescatar. Les recomiendo que lo prueben. Dediquen unos minutos cada día a agradecer por las cosas buenas de su vida y verán cómo su perspectiva empieza a cambiar. Pueden llevar un diario de gratitud, donde escriban cada día 3 cosas por las que están agradecidos. O simplemente tomarse un momento para reflexionar y sentir la gratitud en su corazón. Verán la diferencia que hace. Otro pilar fundamental de mi felicidad es el autocuidado. Y cuando digo autocuidado, no me refiero solo a ir al gimnasio o a hacerme un tratamiento facial. Me refiero a cuidar de mi bienestar físico, mental y emocional. Es fundamental dedicar tiempo a hacer cosas que nos nutran y nos recarguen de energía. Piensen en ustedes como si fueran un teléfono móvil. Si no lo cargan, se quedará sin batería y no podrá funcionar. Lo mismo pasa con nosotros. Necesitamos recargar nuestras energías para poder afrontar el día a día con vitalidad. Para mí el autocuidado incluye cosas como hacer ejercicio regularmente, comer saludablemente, dormir lo suficiente, meditar, leer un buen libro, pasar tiempo con mis seres queridos, disfrutar de la naturaleza, escuchar música que me inspire, y hacer actividades que me apasionen. No se trata de hacer todo al mismo tiempo, sino de encontrar un equilibrio y de incorporar pequeñas dosis de autocuidado en nuestra rutina diaria. Es muy importante que cada uno encuentre sus propias formas de autocuidado, aquellas actividades que les hagan sentir bien consigo mismos y que les ayuden a desconectar del estrés y las preocupaciones del día a día. No se sientan culpables por dedicar tiempo a ustedes mismos. Al contrario, el autocuidado es una inversión en su bienestar y en su felicidad a largo plazo. Recuerden, no pueden dar lo que no tienen. Si no se cuidan a ustedes mismos, no podrán dar lo mejor de sí a los demás. El autocuidado no es egoísmo, es una necesidad. Además de la gratitud y el autocuidado, otra cosa que me ha ayudado muchísimo a ser más feliz es aprender a vivir el presente. A veces nos pasamos tanto tiempo preocupados por el futuro o lamentándonos por el pasado que nos olvidamos de disfrutar del momento presente. Nos perdemos de la belleza y la riqueza que nos rodea, de los pequeños placeres de la vida.
Vivimos en modo automático sin prestar atención a lo que está sucediendo aquí y ahora. Yo he aprendido a enfocarme en el aquí y el ahora, a saborear cada instante, a apreciar las pequeñas cosas. Cuando estoy con mis amigos, me concentro en la conversación y en disfrutar de su compañía. Cuando estoy trabajando, me sumerjo en el proyecto y doy lo mejor de mí. Cuando estoy comiendo, disfruto de los sabores y las texturas de la comida. Es como si me pusiera unas gafas que me permiten ver la belleza que se esconde en las cosas cotidianas. Vivir el presente me ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, a conectar conmigo misma y con el mundo que me rodea, y a encontrar la felicidad en las cosas más simples. Es un ejercicio que requiere práctica, pero que vale la pena el esfuerzo. Les invito a que prueben a vivir el presente, a desconectar del piloto automático y a conectar con el momento actual. Verán cómo su vida se llena de pequeños instantes de felicidad. Dejen de lado el móvil por un rato, respiren profundamente y presten atención a lo que están sintiendo. Se sorprenderán de lo que descubrirán. Otro aspecto fundamental de mi felicidad es rodearme de personas positivas y que me apoyen. La gente con la que nos rodeamos tiene un gran impacto en nuestro estado de ánimo y en nuestra forma de ver el mundo. Es importante elegir bien a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra pareja. Rodéense de personas que los hagan sentir bien, que los inspiren, que los apoyen en sus sueños, que los hagan reír. Busquen la compañía de personas que los eleven, que los hagan sentir valiosos y que los impulsen a ser mejores. Eviten a las personas tóxicas, a aquellas que los critican, que los juzgan, que los hacen sentir mal consigo mismos. No permitan que nadie apague su brillo. Manténganse cerca de las personas que los aman y los valoran por quienes son. La buena compañía es un tesoro invaluable que nos ayuda a afrontar los retos de la vida y a disfrutar de los momentos felices. Es como tener un escudo que nos protege de la negatividad y nos da fuerzas para seguir adelante. Y hablando de retos, otro secreto de mi felicidad es aprender a aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento. La vida no siempre es fácil. Todos enfrentamos obstáculos, dificultades, fracasos. Pero la clave está en cómo reaccionamos ante esas situaciones. Podemos elegir hundirnos en la desesperación y la autocompasión, o podemos elegir aprender de la experiencia y salir fortalecidos. Los problemas son inevitables, pero el sufrimiento es opcional. Yo he aprendido a ver los desafíos como oportunidades de crecimiento, como lecciones que me ayudan a ser una mejor persona. Cuando me enfrento a un obstáculo, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? ¿Qué puedo hacer para superar este desafío? En lugar de lamentarme por lo que ha sucedido, me enfoco en buscar soluciones y en seguir adelante. Acepto que no siempre puedo controlar lo que me sucede, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante ello. Y esa actitud me ha ayudado a superar muchos momentos difíciles y a salir fortalecida. Es como si cada desafío fuera una prueba que nos hace más fuertes y resilientes. Finalmente y no menos importante, un secreto de mi felicidad es tener un propósito en la vida. Saber qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos mueve, qué es lo que queremos lograr. Tener una meta clara y definida nos da dirección, nos motiva a seguir adelante y nos da un sentido de propósito. Es como tener una brújula que nos guía en el camino de la vida. Yo he encontrado mi propósito en mi trabajo como actriz, en contar historias que inspiren y entretengan al público, en conectar con la gente a través de mis personajes. Pero también he encontrado mi propósito en otras cosas, como ayudar a los demás, apoyar causas sociales, y crear contenido que aporte valor a la gente. No se trata solo de buscar la fama o el éxito, sino de hacer algo que tenga un impacto positivo en el mundo. Encuentren su propio propósito, aquello que los haga sentir vivos, aquello que les dé energía, aquello que los motive a levantarse cada mañana con una sonrisa en el rostro. No importa si es algo grande o pequeño, lo importante es que sea algo que les apasione y que les dé un sentido a su vida. No tiene que ser algo extraordinario, puede ser algo tan simple como cuidar de sus mascotas, ayudar a sus vecinos o plantar un árbol. Lo importante es que los haga sentir conectados con algo más grande que ustedes mismos. Bueno, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi pequeño recorrido por mi mundo de la felicidad. Recuerden que la felicidad no es un destino, sino un camino, una búsqueda constante de momentos y actitudes que nutren el alma. La felicidad no está ahí afuera, esperándolos. Está dentro de ustedes, lista para ser descubierta.
En resumen, mi secreto de felicidad se basa en la gratitud, el autocuidado, vivir el presente, rodearme de personas positivas, aceptar los desafíos como oportunidades de crecimiento y tener un propósito en la vida. Son herramientas sencillas, pero muy poderosas, que pueden transformar su vida si las aplican con constancia y dedicación. No esperen a que las cosas cambien por sí solas. Tomen el control de su felicidad y empiecen a construir la vida que desean. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de mi comunidad. Me encanta compartir con ustedes mis experiencias, mis pensamientos y mis consejos. Espero que este vídeo les haya sido útil y que les haya inspirado a buscar su propia felicidad. Recuerden que no están solos en este camino. Todos buscamos la felicidad y podemos apoyarnos mutuamente en este proceso. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo y cuáles son sus propios secretos de felicidad. Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos con mucho cariño. Y si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les aporte valor y alegría. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para mí. Me ayudan a saber qué tipo de contenido les gusta y qué temas les interesan. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Sean felices y cuídense mucho. Adiós. Y recuerden, la felicidad es un viaje, no un destino. Disfruten del camino. Besos.